A los 16 años, Usías recibió un reino fracturado y lo transformó en una superpotencia. 52 años de reinado. Victoria sobre filisteos, árabes y amonitas. Torres en el desierto, pozos en la llanura, ejército invencible con máquinas de guerra diseñadas por su ingenio. Su fama llegó hasta Egipto. Era, humanamente hablando, el rey perfecto. Pero la Biblia registra una frase que cambia todo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. El éxito no lo destruyó. La soberbia que vino con el éxito sí. Esta es la historia del rey que lo tuvo todo y lo perdió todo no por un enemigo externo, sino por el enemigo dentro de su propio corazón. Acompáñanos a descubrir cómo el orgullo puede convertir al hombre más exitoso en la advertencia más solemne de las Escrituras. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios su Dios, entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Dios, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Dios lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Dios. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. En los anales de la historia de Judá, pocos reyes brillaron con el resplandor de Usías. Ascendió al trono siendo apenas un adolescente, y durante 52 años su mano firme guió al pueblo por senderos de prosperidad y poder. Pacificó fronteras, edificó torres, cavó cisternas, organizó ejércitos e inventó ingenios bélicos que asombraron a las naciones vecinas. Su nombre se extendió hasta los confines del mundo conocido, y la tierra floreció bajo su cetro como no lo había hecho desde los días de Salomón. Mientras Usías buscaba a Dios en los días de Zacarías, el profeta que le enseñó el temor de Dios, todo le salía bien. Pero en esa conjunción de bendición y éxito se escondía la semilla de su destrucción. La Escritura lo declara con una claridad que estremece. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. No fueron los enemigos externos los que derribaron a Usías, ni las conspiraciones palaciegas, ni las sequías o plagas. Fue su propio corazón, hinchado por el éxito, el que cavó su tumba. La misma fortaleza que Dios le había dado para bendecir a su pueblo se convirtió en el instrumento de su caída cuando olvidó de dónde provenía. El hombre que había sido grande porque Dios estaba con él, comenzó a creer que era grande por mérito propio. El momento exacto de su transgresión es revelador. Usías entró en el templo para quemar incienso sobre el altar de oro. Un acto que, a simple vista, podría parecer de devoción, era en realidad de rebelión. Solo los sacerdotes, descendientes de Aarón, estaban autorizados para ese ministerio. Usías, revestido de autoridad real pero desprovisto de llamado sacerdotal, traspasó el límite que Dios había establecido. Su orgullo le susurró que quien podía gobernar una nación también podía oficiar en el santuario, que quien había vencido ejércitos también podía vencer las normas divinas, que el éxito en lo secular le daba derecho sobre lo sagrado. Cuando los sacerdotes, valientes 80, le confrontaron y le dijeron: No te corresponde a ti, Usías, ofrecer incienso a Dios, sino a los sacerdotes, su rostro debió encenderse de ira. ¿Cómo se atrevían aquellos hombres vestidos de lino a desafiar al rey más poderoso de Judá? En ese instante, mientras la furia bullía en sus venas, la lepra brotó en su frente. El juicio fue inmediato, visible e irreversible.
El hombre que había desafiado el orden divino fue marcado con la enfermedad que lo separaría para siempre de la comunidad y del templo que había profanado. Usías vivió sus últimos días en una casa apartada, leproso, excluido de la casa de Dios, muriendo no como el gran rey que fue, sino como un testimonio viviente de que Dios resiste a los soberbios. Su hijo Jotam tuvo que gobernar en su lugar, y cuando Usías murió, lo enterraron no en los sepulcros reales, sino en el campo, porque era leproso. El hombre cuyo nombre significaba «Mi fuerza es Dios» murió demostrando que su fuerza se había convertido en su debilidad. Esta historia nos confronta hoy con una verdad incómoda. El éxito espiritual es el terreno más peligroso para el alma. Cuando Dios nos bendice, cuando nuestras empresas prosperan, cuando nuestro nombre crece, cuando los enemigos callan y los proyectos florecen, es entonces cuando debemos vigilar con mayor intensidad nuestro corazón. Porque el orgullo no ataca desde la debilidad, sino desde la fortaleza. No crece en la sequía, sino en la abundancia. No germina en el valle de la humillación, sino en la cima del reconocimiento. Usías nos enseña que los dones de Dios nunca deben confundirse con méritos propios. Que la autoridad tiene límites que ni el éxito más espectacular puede traspasar. Que el templo tiene reglas que ni los reyes más poderosos pueden ignorar. Que la alabanza humana, cuando no es filtrada por la gratitud divina, se convierte en veneno mortal para el alma. ¿En qué áreas de tu vida has experimentado éxito? ¿Dónde has visto la mano de Dios prosperando tus caminos? Examina tu corazón. ¿Aún reconoces que todo proviene de Él? ¿O has comenzado a creer que tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad son la fuente de tus logros? El orgullo no siempre grita, a veces susurra. No siempre se manifiesta en arrogancia ostentosa, a veces se disfraza de autosuficiencia silenciosa. La lepra de Usías no fue solo su castigo, sino su testimonio. Un testimonio que Isaías, el profeta, probablemente recordó cuando años después, en el año que murió el rey Usías, tuvo su propia visión de la gloria de Dios en el templo. Allí, ante el trono celestial, Isaías no se enalteció, sino que exclamó, «¡Ay de mí, que soy muerto!». La caída de Usías enseñó a una generación que el único trono que merece nuestra adoración es el de aquel cuya gloria llena toda la tierra. Que la historia de Usías nos sirva de espejo y advertencia. Que en cada éxito recordemos al dador. Que en cada logro inclinemos la rodilla. Que en cada victoria guardemos nuestro corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Y que cuando sintamos el impulso de traspasar los límites de nuestro llamado, recordemos la frente leprosa del rey que confundió su fuerza con la de Dios. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Qué áreas de éxito te tentan a sobrepasar tus límites? ¿Cómo manejas la línea entre autoridad dada por Dios y presunción? ¿Qué consecuencias has visto del orgullo en tu vida? Hoy, la lepra de Usías sigue acechando en los corazones de los exitosos, los talentosos y los bendecidos. No es una enfermedad física, sino espiritual. La arrogancia que nos hace creer que podemos tomar lo que Dios no nos ha dado, que merecemos lo que otros no tienen, que nuestro éxito es nuestro mérito. Pero hay esperanza. Donde Usías fue humillado, Isaías fue exaltado. El mismo año que un rey murió leproso, un profeta vio la gloria. Cuando el orgullo nos expulsa de la presencia de Dios, la humildad nos introduce en su trono.